Bueno, como les decía, hoy vamos a estar hablando de las 7 necesidades del niño y del adolescente. Esta capacitación es desarrollada gracias al apoyo y el compromiso, ¿no?, hacia las familias de estas instituciones modelo de educación mexicana, ¿sí? Monte Alto, Sobre la Roca y New Hope. Gracias a estas instituciones podemos hacer posible este ciclo de conferencias donde vamos tocando distintos temas vinculados a crianza, vinculados al desarrollo familiar. Y hoy vamos a estar hablando sobre las necesidades del niño y del adolescente. Y vamos a estar tocando también algunos consejos prácticos, ¿sí?, para cómo estos conceptos que estamos aprendiendo o replanteándonos desde este momento, los podemos empezar a aplicar desde hoy, ¿sí? Ahora, como para hacer esto bien dinámico, me gustaría que esto sea algo bien participativo. Los que pueden levantar el micrófono y también, si no, a través del chat pueden dejar sus comentarios, ¿sí? La idea es que podamos hacer algo un ida y vuelta, así que yo estoy leyendo el chat y pueden a partir del chat dejar sus comentarios o pueden directamente levantar su micrófono y poder hacerlo, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles creen ustedes que pueden llegar a ser algunas necesidades de nuestros hijos? ¿Sí? Hoy vamos a estar hablando de las necesidades de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, de nuestros niños pequeños, y en nuestra cabeza pueden haber un montón. Me gustaría escucharlos a ustedes como para arrancar. ¿Cuáles creen que pueden llegar a ser las necesidades más importantes? Los escucho. A ver quién se anima. Sentirse amados y aceptados. Bien, bien, excelente. Sentirse amado, sentirse aceptado. Muchas gracias. ¿Alguna más? Pues como empiezan a tomar sus propias decisiones y es como, yo creo que es importante para el adolescente sentir esa libertad de empezar a tomar sus decisiones y que las respetemos, ¿no? Tal cual, la capacidad de poder elegir y de alguna manera de la necesidad de libertad, ¿no es cierto? Esto que vamos a estar charlando en un ratito sobre esto, ¿sí? Y podríamos estar enumerando un montón, ¿sí? Aquí, por ejemplo, Zulma dice que los escuchemos, acompañarlos, comprenderlos, amarlos de manera incondicional, ayudarnos a tomar decisiones, ¿sí? Ayudarlos a tomar decisiones. Gracias, Zulma, por tu comentario. Sin duda son necesidades muy presentes en la cotidianidad de nuestra vida familiar, ¿sí? Lo que yo quisiera que en esta capacitación, de alguna manera todos empecemos a cambiar nuestro chip, empecemos a repensar nuestras creencias, evaluar un poco lo que creemos respecto a las necesidades de nuestros hijos, ¿sí? Y quiero arrancar con 3 errores, 3 suposiciones, 3 consecuencias y 3 tips preventivos, ¿sí? Son algunas cuestiones que nos van a ayudar a introducirnos para poder tener una concepción clara de cuáles son las necesidades de nuestros hijos, ¿sí? Uno de los errores más comunes que nosotros estamos viendo hoy en día es tratar a nuestros hijos como si fuesen adolescentes, ¿sí? La adolescentización de la niñez es una de las cosas que la cultura nos está llevando de alguna manera al mercado, ¿no es cierto? Y la cultura de consumismo hace de que nuestros hijos empiecen a tener un proceso de quemar etapas cada vez más rápido. Y uno de los errores más comunes que muchas veces nos sumamos a este tren, ¿no?, donde empezamos como a adolescentizar a nuestros hijos. Otro error muy común que se ve es el tema de tratar a los adolescentes como si fueran niños, ¿sí? Es como un poco la otra cara, la contrapartida, ¿no? Esto de que a nuestros hijos los seguimos tratando como si fuesen niños cuando ya son preadolescentes o adolescentes o quizá inclusive ya han llegado a la edad de adultez, ¿sí? Y un último error que de alguna manera quiero recalcar es que muchas veces utilizamos el mismo método de crianza a lo largo de todas nuestras etapas como padres, ¿no es cierto? Es como que lo que nos ha funcionado cuando eran pequeños, queremos seguir utilizando las mismas técnicas, las mismas prácticas, la misma forma de
crianza, la misma manera de poner límites, e inclusive la misma forma de expresar nuestro afecto, las actividades que solemos realizar, y venimos como de alguna manera en un tren que es necesario repensar, y la verdad que no podemos seguir manejando nuestra relación con los adolescentes de la misma manera que lo hacíamos cuando eran pequeños o eran mucho más chicos, ¿sí? Hay muchos errores que cada uno de nosotros como padres reconocemos, y gran parte del crecimiento tiene que ver con empezar a hacer un proceso de introspección. No para echarnos culpa, sino para mejorar y crecer como papás. Lo mejor que podemos hacer como papás a partir de nuestras capacitaciones, a partir de el mentoreo uno a uno, es empezar a identificar esos errores que venimos cometiendo, que quizá tienen que ver con conductas heredadas, con formas de crianza que probablemente nuestros padres tuvieron con nosotros, y empezar a identificar esos errores nos ayuda no a darnos cuenta realmente cuáles son las necesidades de nuestros hijos. Después de estos tres errores, quiero que mencionemos tres suposiciones que también son falsas, porque no tener bien claro estas realidades también nos ayuda a confundir cuáles son las necesidades de nuestros hijos. Una primera suposición falsa es que la relación padre-hijo debe tener prioridad sobre la relación esposo-esposa, ¿sí? Esta es una mentira, es una creencia que muchas veces trae consecuencias severas. Después la vamos a ver. Otra suposición falsa es que nuestros hijos necesitan ser el centro de nuestra atención. Y la tercera suposición falsa, que de alguna manera distorsiona nuestra visión de las necesidades de nuestros hijos, es que el niño siempre debe ser empujado lo más rápido posible a desempeñar papeles más maduros. Y ahí nos encontramos con una de las cosas que habíamos hablado de la adolescentización de la infancia y la incapacidad de los adolescentes de poder madurar muchas veces. Ahora bien, otra cosa que podríamos empezar a preguntarnos es cuáles pueden llegar a ser esas creencias o esas mentiras que de alguna manera hemos creído y que afectan hoy en día nuestra crianza, nuestra relación de pareja y nuestros vínculos con nuestros hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto trae consecuencias, ¿sí? Cuando un cónyuge pone por encima la relación padre-hijo que la relación esposo, la relación conyugal, eso puede generar a largo o a corto plazo situaciones como infidelidades, separaciones. Cuando hay una excesiva sobreprotección o hay una imposibilidad de poder darles libertad a los hijos, los chicos se sienten ahogados y terminan, digamos, los padres no soportando este síndrome de nido vacío. Y obviamente toda esta sobreprotección, y esto genera que el día de mañana nuestros hijos terminen siendo adultos egocéntricos y adultos inmaduros, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es clave porque va formando el carácter de nuestros hijos, ¿sí? Por eso es importantísimo, importantísimo que a partir de estas experiencias vayamos como generando algunos tips que nos van a ayudar a prevenir, nos van a ayudar a la prevención. Y el primer tips que en el día de hoy queremos impartir para que podamos tener una clara visión de las necesidades de nuestros hijos tiene que ver con el aprendizaje continuo. Es muy importante que durante el embarazo empecemos a capacitarnos sobre cómo criar a nuestros hijos pequeños. Es muy importante que mientras nuestros hijos son pequeños, tengamos que capacitarnos sobre cómo manejar el tema de la adolescencia. Y durante la adolescencia probablemente tengamos que aprender a relacionarnos con hijos cada vez más adultos, más independientes. O sea, necesitamos ir siempre un paso adelante, porque si no, generalmente vamos a estar cometiendo muchos errores durante la crianza, ¿sí? No debemos esperar a que recién nuestros hijos entren a la adolescencia para empezar a pensar de qué manera vamos a hablar el tema del noviazgo, la sexualidad. Son temas que probablemente deberemos estar hablando mucho tiempo antes,
porque cuando llegan a la adolescencia ya aprendieron un montón de cosas en la escuela y por medio de sus amigos. Entonces es muy, pero muy importante que vayamos, como siempre, un paso adelante en todo lo que tiene que ver con nuestro aprendizaje como padres. El segundo tips que de alguna manera nos ayuda, ¿no?, en todo este tema tiene que ver con aprender a poner límites a nuestros hijos. Y la forma de poner límites tiene que ir cambiando a medida que nuestros hijos van creciendo. Y esto es algo clave porque si nosotros queremos poner límites a nuestros hijos preadolescentes de la forma que lo hacíamos cuando éramos chicos, realmente estamos en problemas, ¿sí? Los invitamos a que ingresen a nuestra aula virtual, el aula virtual de capacitación familiar de las escuelas, porque ahí hay un webinar que hablamos puntualmente sobre cómo poner límites a nuestros hijos. Es un tema súper amplio y es importante que aprendamos sobre este tema si queremos entender bien cuáles son las necesidades de cada uno de ellos. Otro tips que tiene que ver con la prevención, ¿sí?, para que podamos de alguna manera siempre equilibrar esto de responder las necesidades de nuestros hijos y hasta cuándo las necesidades de nuestros hijos tienen que ser superiores a las necesidades de nosotros como cónyuges. Es esto de generar el hábito de volver siempre al primer amor, ¿sí? Esta posibilidad de que, lo hemos hablado en otros webinars, de generar una cita por semana, una cita por mes, un fin de semana para estar solos. ¿Por qué? Porque lo mejor que podemos hacer por nuestro hijo es amar a nuestro cónyuge, ¿sí? Y debemos entender que antes de padres siempre somos esposos. La relación conyugal es una relación para toda la vida, en cambio la crianza de nuestros hijos es una relación pasajera. Pronto van a dejar el nido vacío y lo que va a quedar es la relación de pareja que hemos podido construir a lo largo de su etapa de crianza, ¿sí? Para esto es fundamental que aprendamos a delegar de manera equilibrada muchas veces la crianza de nuestros hijos o el cuidado de nuestros hijos a terceros, ¿sí? A veces va a ser necesario que los niños estén una vez por semana con los abuelos o con unos amigos o un fin de semana con los tíos. ¿Por qué? Porque eso ayuda de alguna manera a que también la pareja pueda tener momentos de pareja, ¿sí? Entonces, hay que encontrar las personas correctas para poder delegar y quedarnos tranquilos sabiendo que van a estar tan bien cuidados como si lo estuvieran estando con nosotros, ¿sí? Y otra cosa que también nos ayuda a entender realmente las necesidades, cuándo es una necesidad y cuándo es un capricho, cuándo es una necesidad real y cuándo es una moda del momento, ¿sí? Es esto de empezar a darles a nuestros hijos juguetes que realmente estén acordes a su edad, ¿sí? Porque eso va a favorecer muchísimo el adecuado desarrollo, ¿sí? Ahora, hablando de necesidades, ¿sí?, que es el tema que de alguna manera nos convoca hoy, nosotros lo que vamos a tomar como ejemplo es la pirámide de Maslow. Maslow planteó que existen distintos tipos de necesidades humanas y nuestra idea como padres es ir trabajando y acompañar el desarrollo de estas necesidades en nuestros hijos. Nuestros hijos, tanto pequeños como preadolescentes, y nosotros como papás, como esposos, tenemos necesidades que deben ser cubiertas. Por un lado, necesidades fisiológicas, necesidades básicas, que tienen que ver con esto, con las necesidades vitales para que podamos sobrevivir, ¿no es cierto? La necesidad de seguridad también, ¿no? Esto de tener un hogar, un techo, darle la comida, todo lo que tiene que ver con la supervivencia, pero también existen otro tipo de necesidades que debemos trabajar como padres para que ellos puedan autorrealizarse y desarrollar todo su potencial. Lo que sucede muchas veces es que como padres nos enfocamos solamente en la base de la pirámide que tiene que ver con las necesidades básicas de supervivencia o necesidades fisiológicas, ¿no? Y gran parte de nuestra atención, de nuestro tiempo, de nuestra energía, tiene que ver con estas cosas, ¿no? Con cuidarlos, con darles de comer, con enseñarles a higienizarlos, con el tema de llevarlos al colegio, lavar la ropa, o sea, todo lo que tiene que ver con la cotidianidad nos
chupa un montón de energía, pero de alguna manera esa es la base de esta pirámide, ¿sí? Y en cierta forma no es ningún mérito, en cierta forma es nuestra responsabilidad como padres, ¿sí? Entonces, realmente tenemos que entender que este es el piso y que a partir de este piso tenemos que seguir trabajando como papás, ¿sí? Muchos de ustedes seguramente cubren este tipo de necesidades, ¿sí? Realmente hacen todo este tipo de tareas. Pero lo que queremos hoy manifestarles es la posibilidad de pensar un poquito más en las necesidades sociales, en las necesidades de autoestima y en necesidades de autorrealización que van a permitir de alguna forma que puedan desarrollar su potencial desde la niñez hasta la vida adulta, ¿sí? La primera necesidad que vamos hoy a hablar es la necesidad de sentirse importante, ¿sí? Y ahí me gustaría que podamos abrir el micrófono y charlar entre todos. ¿De qué forma concreta, ¿sí?, ustedes creen que podemos ayudar a que nuestros hijos se sientan importantes para nosotros? Me gustaría leerlos, escucharlos. ¿Quién se anima a compartir algo? ¿De qué forma vos a tu hijo le demostrás que es importante para vos? Con palabras de afirmación. Bien. Campeón, tesoro, etcétera. Exacto, Jorge. En la medida que nosotros validamos a nuestros hijos, le estamos demostrando que ellos son importantes. Acá también Beatriz pone escuchándole, ¿sí? Prestándole atención. Gracias, Beatriz, por este comentario. ¿De qué otra forma? Pasando tiempo juntos, ¿no? O sea, haciendo cosas que son importantes para ellos. No todos los hijos son iguales, entonces uno quiere, no sé, que lean un libro juntos, otro, no sé, que salgan a caminar, lo que fuera, como ese tiempo que podemos pasar, creo que los hace sentir valiosos. Gracias, porque es tal cual, ¿sí? Todos, nuestros hijos y nosotros tenemos acá un cartel imaginario que dice, necesito sentirme importante. Y es terrible muchas veces los berrinches o los conflictos que se generan en la familia, justamente porque no podemos cubrir esa necesidad. Alguien dijo una vez que un niño prefiere ser retado antes que ser ignorado, ¿sí? Y a veces los chicos se portan mal y gran parte de ese portarse mal tiene que ver con que necesitan llamar nuestra atención, ¿sí? Entonces, la primera necesidad tiene que ver con esto de cómo hacemos que ellos se sientan importantes. Y una de las cosas que es muy, pero muy importante es que nosotros vamos a favorecer que nuestros hijos se sientan importantes cuando nosotros como padres nos sintamos valiosos, ¿sí? Hay una estrecha relación entre la autoestima de nuestros hijos y nuestra autoestima como padres, ¿sí? O sea, si yo soy una persona que tengo lastimada la autoestima, probablemente mis hijos tengan problemáticas de autoestima. Entonces, lo mejor que podemos hacer por nuestros padres, por nuestros hijos, es sanar nuestra autoestima como padres, ¿sí? Es muy, pero muy importante que yo me sienta valioso para que nuestros hijos se sientan valiosos, ¿sí? Acá Zulma dice generar el amor de lo que valen como personas y elevar la autoestima. Tal cual, tiene que ver con esto, ¿no? La autoestima como la base para favorecer el desarrollo de ellos. Otro tips que nos va a ayudar para que ellos se sientan importantes es delegar algunas responsabilidades hogareñas, dejar que nuestros hijos ayuden con todo lo que tiene que ver con la casa, ¿sí? A veces los papás, los mamás, hacemos un montón de cosas que tranquilamente podríamos delegar en niños pequeños, en preadolescentes, y eso no solamente ayuda al desarrollo y a la formación del carácter, a la adquisición de responsabilidades, sino también, de alguna manera indirecta, le estamos diciendo, vos sos importante, por eso necesitamos de tu ayuda, y es muy valioso el aporte que haces para la casa, ¿sí? Entonces, hay algunas actividades que podríamos tener en cuenta. Aquí Carmen dice tomar en consideración su opinión. Muy, muy, muy valioso esta pauta que nos estás dando.
Otro tips práctico, ¿sí? Tiene que ver esto de presentar a nuestros hijos a otros. A veces pasa que vamos en la calle, nos encontramos con alguna persona y esa persona nos saluda, nos pregunta cómo estamos y nuestros hijos pequeños están ahí abajo mirando lo que decimos y lo que hacemos y prácticamente pasan ignorados, ¿sí? Y hay algo que podríamos hacer como papás que es suspender la conversación un segundo y decirle, mira, quiero presentarte a mi hijo y que puedan saludarlo. Entonces, ese reconocimiento, ¿sí? Ayuda mucho a que los niños no se sientan ignorados y que de alguna manera también se sientan importantes. Esto muchas veces sucede, aunque no nos demos cuenta, pero sucede más de lo que creemos. A veces en la consulta médica, ¿sí? Cuando nuestro hijo obviamente es pequeño, quien habla es papá y mamá, ¿sí? Porque ¿quién mejor que papá y mamá para decir cómo se siente, si tuvo fiebre, si tuvo... Bueno, realmente los papás son los que tienen que informar al médico. Pero cuando los hijos ya son preadolescentes, y obviamente cuando son adolescentes, tenemos que favorecer que quienes hablen, ¿sí? Sean ellos, ¿sí? Porque eso también les va a ayudar a romper la timidez, a poder enfrentar problemas, a dar la cara frente a las autoridades y también de alguna manera aprender y adquirir una fluidez verbal mucho más importante a la hora de hablar con otras personas fuera del entorno familiar. Entonces, algo muy práctico es esto. Vamos al médico, tiene que atenderte a vos. Bueno, vos vas a ser quien les va a contar cómo te sentiste y cómo fue la evolución de tu enfermedad, ¿sí? Entonces, dejar que nuestro hijo hable por sí mismo, sin duda va a ayudar a que él pueda sentirse realmente importante. Otro tips que tiene que ver con esta necesidad, la necesidad de sentirse importante, es dar a nuestro hijo la posibilidad de elegir. Esto que en teoría todos lo creemos. Pero lo cierto es que a veces, ante determinados comentarios que nos hace nuestro hijo, o cuando nos dice que quiere seguir una carrera que quizá a nosotros tanto no nos gusta, o cuando quiere ir a determinados lugares que quizá para nosotros no nos parecen los más apropiados, ¿sí? Empezamos como de alguna manera a boicotear o a dar de manera sutil, ¿sí? o inclusive en forma encubierta, determinados comentarios que lo único que hacen es anular esa posibilidad que nuestros hijos tengan de elegir. Realmente esto es algo que se ve muchísimo, se ve sobre todo en los talleres de orientación vocacional. Muchísimos chicos eligen carreras, no porque realmente ellos quieran, sino porque son de alguna manera impuestas muy sutilmente por los padres en esta decisión que tiene que ver con qué querés ser cuando seas grande. Entonces, ser muy cuidadoso en esos comentarios que muchas veces de manera imprudente hacemos como papás respecto a las decisiones que ellos toman. Y una cosa muy importante que tiene que ver con esta necesidad de sentirse importante y tiene que ver con esto de aprender a relacionarnos distinto, ya sea con nuestro hijo pequeño y a medida que va creciendo, ¿no? Generalmente cuando nuestro hijo es pequeño, jugamos con juguetes que nosotros les elegimos y que de alguna manera son importantes para nosotros, entonces queremos que sean importantes para nuestros hijos. Ahora, la clave en la adolescencia es empezar a interiorizarnos, interesarnos por lo que es interesante para nuestro hijo adolescente. De esa manera nosotros vamos a empezar a tener experiencias probablemente nuevas, pero justamente porque son importantes para ellos. Entonces, por ejemplo, si a tu hijo le gusta la guitarra, quizás lo mejor que puedes hacer es aprender guitarra o que él te enseñe guitarra y involucrarte a partir de lo que para él es importante, ¿sí? Interesarte por lo que le apasiona a tu hijo, de alguna manera también ayuda a ese desarrollo de esa vocación. Aquí Zulma dice, elegir por ellos es conducirlo al fracaso. Tal cual, gracias. Otra forma de que ellos se sientan importantes tiene que ver con esto de asignarle responsabilidades, ¿sí? Responsabilidades para que ellos se hagan cargo de determinadas tareas, como habíamos dicho, dentro del hogar, o no, o fuera del hogar, o que ellos puedan realizar algún trabajo sencillo, simple, como cortar el pasto, lavar el carro,
no sé, determinadas tareas que van a ayudar a que ellos se comprometan y puedan ir desarrollando inclusive una cultura de trabajo, ¿sí? Entonces, asumir responsabilidades es algo que va a ayudar a que ellos se sientan no solamente importantes, sino también que puedan empezar a perfilar una cuestión vinculada a su personalidad. ¿Mm? Para pensar un poco, ¿qué tareas hoy, me gustaría que pienses, qué tareas hoy del hogar podrías delegarle a tus hijos? Una tarea sencilla, una tarea que no sea tan fácil, porque si no puede ser que se fuste y se aburre, pero quizás decir, de las tareas del hogar, ¿cuáles pueden llegar a ser las que más les pueden entusiasmar? Bueno, empezar a delegarlas, eso va a ayudar a que ellos empiecen a sentirse importantes. Aunque de alguna manera no quieran hacerlo, les moleste, empezamos a gestar esa idea a partir de este consejo. La segunda necesidad que vamos a estar hablando en el día de hoy tiene que ver con la necesidad de seguridad, lo que Maslow planteaba en ese segundo escalón, ¿no? Esto de que todos necesitamos crecer, desarrollarnos, trabajar, vivir en un contexto seguro, ¿sí? Y acá hay algo muy importante que tenemos que entender, esta transición entre la infancia y la adolescencia, en donde quizá, obviamente como padres, tenemos que cambiar el chip. Y este es el desafío más importante, ¿no? Porque venimos en una infancia donde hay mucho control, a una adolescencia donde prácticamente no tenemos control de nuestro hijo adolescente, o se nos escapa el control en determinados momentos y lugares. Un lugar en donde prácticamente la influencia hacia nuestros hijos era nada, porque ellos nos obedecían porque papá y mamá lo decían. Y hoy por hoy, en la adolescencia, la influencia que hemos desarrollado a lo largo de su infancia es crucial para que ellos puedan aprender a decir no a lo malo y sí a lo bueno, ¿sí? En la infancia nuestros hijos prácticamente no tenían libertad y hoy la adolescencia tiene una sed y un hambre de libertad que muchas veces está como condicionada por los contextos inseguros en donde ellos les toca vivir, ¿no es cierto? En nuestra casa, cuando eran pequeños, nuestro hogar era un contexto agradable y casi nada peligroso. Y hoy se encuentran en la calle, con los amigos, en el barrio, y obviamente todo eso hace que muchas veces nuestros temores coartan esta libertad. ¿Mm? Existe, ¿no? esta transición de la codependencia a la independencia, y en un proceso, que es una de las cosas que más capaz nos duelen como padres, es que justamente empiezan a diferenciarse de nosotros. Creencias, hábitos, costumbres, ideas, ¿no es cierto? Vamos a estar viendo un pequeño videíto que nos va a ayudar a ilustrar mucho mejor esto. Cuando veo el panorama de los padres en la actualidad, veo una generación de padres que se esfuerzan en hacerlo bien. Los errores más graves que cometemos, aunque sea sin querer, son los siguientes. Arriesgamos muy poco. Ayudamos muy rápido. Elogiamos con mucha facilidad y premiamos a la más mínima. Te explico a qué me refiero. Arriesgamos muy poco. Yo creo que esta es una generación en la que la seguridad es tan prioritaria que no queremos que nuestros hijos asuman ningún riesgo. ¿Pero no crees que asumiendo riesgos se crece? Si me hago un rasguño, me levanto y vuelvo a intentarlo. Vuelvo a subirme en la bici e intento montarme de nuevo. Estas son cosas normales, pero nos preocupamos mucho por su seguridad. A veces me da la impresión de que su edad biológica es normal, pero la emocional es menor, porque nunca se les ha permitido fracasar, que es cuando se aprende. Ayudamos muy rápido, muy relacionado con lo anterior. Los padres siempre están rescatando a sus hijos. Van a negociar la nota de su hijo, hablan con el profesor y a veces incluso negocian con el profesor de la universidad. Tenemos que dejar de rescatar tanto y dejar que nuestros hijos crezcan y negocien por ellos mismos. Los elogios.
Vivimos en una época en la que queremos que nuestros hijos tengan buena autoestima. Yo también soy padre y es lo que quiero. Pero la autoestima no se construye solo elogiándolos. Deben conseguir algo. Hace falta el elogio y el logro. Tenemos que dejarles hacer lo que tengan que hacer. Y en vez de decirles que son fantásticos por meter un tenedor en el lavavajillas, tenemos que darles las gracias por hacerlo y reservar nuestros elogios para aquellas cosas en las que realmente destaquen. Y los premios. No sé qué opinarás tú, pero lo que pasa en nuestro país es que le damos trofeos a todo el mundo solo por jugar, por hacer acto de presencia. Insisto, yo creo que tenemos que premiar adecuadamente, yo estoy a favor, pero los niños piensan, esto no significa nada si me lo das solo por hacer acto de presencia. Y luego piensan, con ir al trabajo basta, no tengo que hacer nada, mi jefe me premiará. Pero no funciona así. Así que yo le digo a los padres, colaborad con la escuela y con los profesores para aseguraros de que obtenéis buenos hombres y mujeres al final del camino. Mi frase favorita es la siguiente: debemos preparar a los niños para el camino, no el camino para los niños. Yo creo que en el mundo hay dos tipos de líderes y todos pertenecemos a una de las dos categorías. Podemos ser un líder nato o un líder circunstancial. Los líderes naturales son los que lideran porque su hábito son líderes naturales, son los niños que cuando salen al patio se hacen con el control del equipo de fútbol. Son líderes natos, pero esos son solo el 10 o 15% de la población. El otro 85 o 90% de nosotros son los que yo llamo líderes circunstanciales. Esos son los que dirían, yo no me considero un gran líder, pero si estoy en la situación apropiada, una que sintonice con quien soy, con mis pasiones, con mis fortalezas, con mis talentos, justo en ese lugar sería muy bueno. Todos hemos visto a chavales en la escuela o la universidad que son muy callados y tímidos, y en cuanto los pones en una mesa de mezclas o en otro lugar, ¡madre mía, qué talento! ¿Qué le ha pasado? Lo que pasa es que ha encontrado su lugar. Yo creo que una de las tareas de los padres, educadores y empresarios es ayudar a esta nueva generación a encontrar su lugar. Y en cuanto lo hagamos, yo creo que todos nosotros tenemos el liderazgo dentro. Quizás no para dirigir una gran empresa o para ser el presidente de un país, pero hay un lugar donde todos pueden sacarlo. Te pondré un ejemplo. A mi hija Bethany la habrían votado como la que nunca liderará nada cuando era pequeña. Era una pasota. Su frase favorita era paso de todo. Cuando era pequeña yo pensaba, yo enseño liderazgo, pero con ella no tengo nada que hacer. Pero ella me oía hablar sobre los líderes circunstanciales y en el instituto empezó a encontrar sitios donde podía destacar. Y cuando llegó a la universidad, durante los 4 años que duraba la carrera, me telefoneaba para decirme, papá, creo que he encontrado mi sitio este año. Y yo sabía lo que quería decir, he encontrado el lugar donde puedo brillar, donde no estoy intentando imitar a otra persona, sino donde soy quien estoy destinada a ser. Eso es lo que quiero para todos los niños. Bien, obviamente, a partir de este video que hemos visto, podemos desarrollar y pensar varios conceptos, pero sin duda esto de no transformarnos en esos padres quitanieve que de alguna manera no permiten que sean los hijos los que desarrollen las habilidades necesarias para poder encontrarse seguros y poder de alguna manera brillar en el camino que elijan, ¿sí? Es muy, pero muy importante que tomemos en cuenta estos consejos, ¿sí? Por último, como ir viendo algunos tips más que atentan contra la seguridad, esta necesidad de seguridad. Y sin duda, una de las cosas que más hacen que un niño se sienta seguro es justamente los conflictos entre los padres, ¿sí? Tenemos que aprender a ser asertivos como cónyuges, aprender a resolver los conflictos de una manera agradable. El niño crece en un contexto de seguridad cuando papá y mamá obviamente no se llevan bien y discuten y pelean permanentemente, ¿sí? Las situaciones vinculadas a la vivienda, como cambios reiterados, mudanzas repetitivas, ¿no es cierto? Esto también influye en esta sensación de inseguridad en donde el niño crece y se desarrolla, ¿no es cierto? Esto que el adolescente tiene que ir cambiando permanentemente su grupo de pertenencia, genera también situaciones de inseguridad, ¿no es cierto?
Sin duda el tema de los límites, volvemos un poco a la cuestión central que habíamos visto al inicio, ¿no es cierto? Los límites también no solamente son una forma de expresar amor, sino que también dan seguridad a nuestros hijos y podemos cubrir esa necesidad poniendo límites de manera adecuada y también aprendiendo que los límites que ponemos a un adolescente no deben ser los mismos, ni tampoco de la misma manera que lo hacemos con nuestros hijos cuando eran pequeños, ¿sí? Una de las cosas que también es un atentado a la realidad de la seguridad es el tema de la ausencia paterna o la ausencia materna, pero me refiero muchas veces no a que papá y mamá no están nunca en casa, sino que muchas veces cuando papá y mamá están en casa, su mente sigue en el trabajo. Entonces esa desconexión nunca se logra y cuando nuestros hijos nos hablan, nuestros adolescentes nos quieren contar lo que les ha pasado en la escuela, ellos perciben que de alguna manera no estamos. Entonces esto de empezar a generar rituales para que cuando nosotros lleguemos a casa nos enfoquemos en nuestros roles paternos y conyugales, va a ser una diferencia muy significativa para encontrar la seguridad que nuestros hijos necesitan. Otra cosa que también es un atentado a la seguridad es la crítica constante. Primero porque es una bomba atómica a la autoestima de nuestros hijos. Pero muchas veces, sobre todo en la etapa de la adolescencia, cuando ellos empiezan a diferenciarse, cuando ellos empiezan a encontrar su propio camino, cuando empiezan a compartir distintos puntos de vista, de alguna manera ponemos siempre el foco en la diferencia, ponemos siempre el foco quizá en el 1 o 2% de las cosas malas que siempre vienen haciendo, ¿no es cierto? Entonces, evaluar si permanentemente el diálogo con nuestro hijo adolescente es una crítica constante. Algo terrible que muchas veces, a veces lo hacemos sin darnos cuenta y que debemos considerarlo es el tema de evitar el tema de las comparaciones y el favoritismo, ¿no es cierto? Lamentablemente en muchas familias esto se da de manera cotidiana, ¿no? Y esto genera en los chicos que se sienten desfavorecidos, obviamente una situación de inseguridad. Y por otro lado, otra cosa que también atenta a la necesidad de seguridad es nuestra propia inseguridad. Cuanto más inseguros seamos nosotros, más inseguros también van a ser nuestros hijos, ¿sí? Por eso me gustaría, este video lo voy a dejar en el aula virtual para que ustedes después puedan verlo, pero me gustaría escucharlos a ustedes, ¿sí? Antes de meternos a unos tips que tienen que ver con cómo ser seguro, si podemos abrir el debate ahora y comentar un poco qué creen que ustedes, cuál es su mayor dificultad que están encontrando ahora respecto al tema esto de la seguridad. ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría escucharlos. Pueden dejar en el chat. ¿Algún comentario? Yo veo algo, Guille, que justo hoy platicaba con él y mi esposa, que el ejemplo arrastra más que las palabras y a lo mejor es muy obvio para todos los que estamos aquí que somos adultos, ¿no? Pero va mucho más allá y yo creo que tiene que ver con justo no transmitirle como, hoy estamos pasando una mala temporada en el trabajo, pues dejarlo en el trabajo, no llevármelo a casa, ¿no? Porque creo que efectivamente eso lo puedo transmitir, aunque no necesariamente esté hablando de trabajo en la casa, ¿no? Claro. O si no tengo un muy buen día con mi esposa, pues tratar de resolverlo primero, porque de alguna forma en la fe creo que es algo que nos lleva, ¿no? A resolver, a no dejar que el día termine sin resolver el conflicto, pero aunque tratemos de ser discretos, pues se va a notar, ¿no? Y va a dar inseguridad al hijo, oye, pues algo no está bien con mis papás, ¿no? Y entonces hay ciertas actitudes en las que, por más silenciosos que querramos ser, pues ahí es donde les metemos esa inseguridad, creo, ¿no? Tal cual, sí, Alex, es así, tal cual, y
Y mira, coincide esto que decís con lo que menciona Denise en el chat. Dice, es importante que los padres tengan la madurez emocional para resolver conflictos sin afectar a los hijos, ¿sí? Es súper, súper importante. Gracias, Denise, por tu comentario. Miren, algo que les cuento que tiene que ver con nuestra vida familiar, ¿no es cierto? A veces nos ha pasado que, y nos pasa a veces que quizá discutimos con mi esposa por alguna situación en particular. Tenemos como dos reglas, ¿no es cierto? Primero, que si tenemos una discusión, nunca el enojo se tiene que llevar hacia el otro día, ¿no? Antes de irnos a dormir, sí o sí siempre nos reconciliamos. ¿Por qué? Porque el conflicto nunca tiene que ser mayor a nuestra relación. Ese es como el primer tips. Y lo segundo es esto, ¿no? Que si nuestras hijas nos vieron discutir, también vamos a procurar que nos vean reconciliándonos, ¿sí? Yo pidiéndole perdón a mi esposa, o mi esposa pidiéndome perdón a mí. O sea, esto de que si nos vieron discutir, también es sano y es bueno que nos vean reconciliándonos. Entonces, eso nos ha ayudado mucho de alguna manera, bueno, generar o procurar que esta seguridad siga estando presente en nuestro hogar. ¿Algún consejo más? A ver, acá Beatriz. Beatriz pone, pero también los retos en el trabajo, negocios, son oportunidades para enseñar a resolver. Si hablamos de negocio, dinero, puedo usarlo para enseñar e irlos haciendo parte también. Bien, sí, tal cual. A veces está bueno no meter a nuestros hijos en una burbuja. Ellos tienen que saber los problemas que como familia, como pareja, estamos atravesando, ¿no? También. Así que gracias, Beatriz, por tu comentario. Bien, algunos consejos más vinculados al tema de la seguridad. Esto de dar libertad. Esto es una de las cosas que luchamos los papás en la preadolescencia, y sobre todo en un contexto de inseguridad, ¿no? La delincuencia, secuestros, robos, todas estas cosas que vivimos, atenta a veces con este deseo de querer abrirles la jaula, por decirlo de una forma, a nuestros hijos y que vuelen. Esto nos lleva a otra cosa que está muy de lado, que tiene que ver con la sobreprotección, ¿sí? Y con esto impedirles que asuman riesgos. Es muy importante esto de ayudarlos a que reconozcan sus fortalezas, pero también sus debilidades. Eso no solamente les va a dar una autoestima sana, sino también les va a dar un contexto de seguridad donde ellos van compartiendo. Otra cosa que es sumamente importante, esto de acompañarlos en su camino, ¿sí? Esto de no acompañarlos en el camino que elegimos para ellos, sino nosotros acompañarlos en el consejo, en el camino que eligieron, obviamente no dando consejos no solicitados, sino esperando que ellos sean los que nos pidan quizá una ayuda. La tercera necesidad, hemos hablado un poco al principio y tiene que ver con ser aceptado, ¿sí? Es sumamente importante que nosotros podamos validar, afirmar a nuestros hijos, lo habíamos dicho al principio, porque eso va construyendo la autoestima. Una estima saludable empieza con la afirmación y la validación de papá y mamá, ¿sí? Así que no vamos a meternos mucho en este tema porque hemos desarrollado un webinar sobre el tema de la autoestima en la familia. Les invitamos a que visiten el aula virtual de los colegios y ahí van a ingresar a este material mucho más, ¿sí? Vamos a ir avanzando. Otra necesidad tiene que ver con amar y ser amados, ¿sí? Esto lo hemos hablado también en otras oportunidades, cómo encontrar maneras prácticas para amarlos, pero ahora quiero hacer foco en algo que tiene que ver muchas veces con el tema de la adolescencia, porque a veces nuestra forma de demostrar nuestro descontento con nuestros hijos adolescentes, de alguna manera, en teoría, nada de lo que ellos hagan malo va a dejar de amarlos, ¿sí? Porque nuestro amor hacia ellos es incondicional, todo eso lo creemos. Pero a veces la bronca, el enojo, hace de que le apliquemos la ley de hielo a nuestros hijos, esto de que no les hablamos durante un tiempo porque queremos demostrarle
nuestro enojo y nuestro descontento. Ojo con esto, ¿sí? Porque no deja de ser una forma también de manipulación de los padres, ¿sí? Muchas veces el enojo lo dejamos que dure hasta el otro día, ¿no es cierto? O son días en donde seguimos enojados con nuestro hijo adolescente. Hay familias en donde capaz hacen de que el hijo no se sienta a comer, ¿no es cierto? Donde de alguna manera la mesa es un espacio de intimidad y donde debemos demostrar este amor incondicional, ¿no? Y hay cuestiones que muchas veces hace que los chicos no se sientan amados, esto de que o no le damos tiempo o estamos permanentemente criticando el tema de las juntas, los amigos con los que ellos se juntan, ¿no es cierto? Eso también hace que nuestros hijos no estén bien, y de alguna manera todo esto tiene que ver con una forma de maltrato, ¿sí? Estos mecanismos que utilizamos, lamentablemente a veces los papás, para demostrar nuestro descontento, justamente es una forma de maltrato y nuestros hijos obviamente no se van a sentir amados. Entonces por eso he querido comentarlo, porque por un lado entendemos que los chicos necesitan palabras de afirmación, validación, alabanza, pero en la cotidianidad, sobre todo en la preadolescencia, está presente siempre la crítica y la queja. Y esto lo digo como papá, ¿sí? Esto de que criticamos cada decisión, criticamos sus pensamientos, criticamos a sus amigos, criticamos la visión de la vida que están teniendo, ¿sí? Y muchas veces la queja está permanentemente con las cosas que hacen o que no hacen, ¿sí? Entonces, esto de encontrar un equilibrio entre la crítica, la queja y la validación, de qué manera nos está afectando estas cosas que están haciendo, ¿sí? Algo como para prestar atención, recordando un poco ese pasaje de la Biblia que dice, enójense, pero no pequen, ¿sí? Esto de que Dios nos permite estar enojados, pero obviamente esto no nos tiene que llevar a tener una relación desagradable o ser desagradables con nuestros hijos, ¿sí? En la adolescencia tenemos la oportunidad de ayudar a descubrir la vocación, ¿sí? Que nuestros hijos descubran su vocación. Y por eso es sumamente importante, algo que va a ayudarles un montón, es que podamos favorecer en ellos una cultura de emprendedorismo. Esto le va a ayudar a que ellos vayan tomando sus propias decisiones y que vayan encontrando mentores espirituales que tengan esa misma pasión. ¿Por qué? Porque papá y mamá, quizá durante toda la crianza de niños pequeños, siempre hemos guiado en el camino a lo largo de su infancia y de alguna manera le hemos instruido en el camino y hemos enseñado las cosas de Dios, pero probablemente la vida espiritual en la preadolescencia no va a ir tanto de la mano de nosotros, sino de los mentores espirituales que ellos deberían estar eligiendo, ¿sí? Entonces tenemos que ayudarlos a que puedan tomar esas decisiones para que encuentren otros referentes espirituales que les permitan desarrollar su vocación, su pasión, pero también entender el llamado y el propósito de Dios para sus vidas a partir de la elección de buenos mentores. Este video después lo vamos a dejar en el aula virtual y es un video súper interesante que nos dan algunos tips sobre cómo nosotros como papás, inclusive los docentes, podemos ayudar a nuestros hijos a que encuentren su pasión. La sexta necesidad que estamos sacando de este libro, que después les voy a compartir de qué se trata, tiene que ver con la disciplina y los límites. Y realmente en este tema no nos vamos a meter porque podríamos hacer todo un webinar respecto a disciplina y límites. Lo hemos hecho. Pueden ingresar al aula virtual de los colegios y ahí van a poder visualizar toda esta capacitación. Pero sin duda, los límites ayudan realmente a que nuestros hijos puedan sentirse seguros y poder desarrollarse adecuadamente. Como papás tenemos este desafío por delante. Y esto es algo que tenemos que empezar a construirlo desde que son pequeños hasta la preadolescencia, adolescencia y aún en la vida adulta. Desarrollar relaciones empáticas, poner límites obviamente de manera asertiva, obligarnos a soltarlos, porque siempre vamos a tener miedo, siempre vamos a sentirnos inseguros, ¿sí?
tenemos que empezar a tener interés por lo que a ellos les apasiona, tratar de comprenderlos para que de alguna manera ellos después puedan comprender nuestro punto de vista y dejarlos, en cierta forma, que asuman las consecuencias de las decisiones que ellos están tomando. ¿Sí? Esto creo que es una de las cosas que más nos duele. Queremos proteger o sobreproteger a nuestros hijos de determinadas malas decisiones y es necesario que ellos tomen sus propias decisiones y asuman las consecuencias o disfruten los beneficios. Ya para ir cerrando, para ir finalizando y para habilitar un espacio de preguntas y respuestas, porque creo que esto es lo rico del encuentro, que podamos tener un espacio ya cortando la grabación y que cada uno pueda compartir sus inquietudes. Me gustaría poder desarrollar una escala de qué es lo que se espera típicamente en un niño a nivel físico, a nivel social, a nivel espiritual, a nivel sexual, y qué como padres podemos hacer frente a esta situación. Y he tomado solamente 2 edades, un niño de 6 años y un adolescente, un preadolescente de 12, como para que podamos entender cómo está su desarrollo en cada una de estas áreas y fundamentalmente qué podemos hacer nosotros para que eso se favorezca. Por un lado, a nivel físico, un niño de 6 años empieza a correr, a saltar, a trepar, puede vestirse solo. Esto es algo súper importante. Aprende a atarse los zapatos, aprende a cepillarse los dientes, puede empezar ya a leer, ¿no? Y es importante esto de hacer que él se sienta activo en todo lo que tiene que ver con su cuidado personal dentro de sus posibilidades. O sea, a veces tendemos a vestir a nuestros hijos cuando en realidad ellos pueden vestirse solos, pueden empezar a elegir la ropa que les gusta. A nivel social, ellos aprenden a relacionarse con otros fuera del hogar y esto es muy importante que lo favorezcamos, ¿sí? A nivel espiritual, nuestros hijos aceptan de alguna manera a Dios como creador, le gusta que disfruten, le gusta que le cuenten historias, que le cuenten cuentos de la Biblia, ¿sí? En general disfrutan de lo que sería la escuela dominical. A nivel sexual, sienten curiosidad por de dónde vienen los niños, les llama la atención las diferencias entre el hombre y la mujer. Y tarea como padres, obviamente, podemos decir que tenemos que favorecer el desarrollo evitando la sobreprotección. Tenemos que favorecer que ellos activamente participen en su alimentación, en el vestido, en la higiene. Tratar de generar oportunidades para que ellos puedan invitar a sus amigos o que de alguna manera los amigos vengan a casa. Y algo que es sumamente gratificante, esto de contar historias, cuentitos de Jesús, historias bíblicas. A los chicos les encanta antes de dormir o durante el día que papá, mamá les cuenten historias bíblicas. Esto ayuda muchísimo al desarrollo espiritual de nuestros hijos, ¿sí? Algo que nosotros hacíamos como un ritual a la hora de dormir es esto que cantábamos una canción que decía cuentito de Jesús, cuentito de Jesús, y automáticamente las chicas agarraban una Biblia infantil, elegían una historia y podíamos compartir ese momento familiar antes de acostarnos. Generó como, digamos, una marca en la vida de ellas. Ahora, pensando un poco en un niño de 12 años, nos vamos un poco ya a la preadolescencia, obviamente las niñas empiezan a generar, empiezan a desarrollar muchas veces antes que los niños, ¿sí? Y por eso es súper importante que como papás nos adelantemos a la etapa del desarrollo. O sea, no nos tiene que ganar por sorpresa el tema del desarrollo. Por eso es muy importante que cuando una niña tenga 9, 10 años, ya empecemos a hablar de los cambios del cuerpo, de todos los cambios emocionales, para que de alguna manera podamos anticiparle el desarrollo que va a tener por delante. A nivel social, les encantan las actividades grupales, estar con amigos, deportes, ya quiere estar más con los amigos que con la familia, ¿no es cierto? Empieza a tener un interés por el sexo opuesto, ¿sí? Y es importante que ya en la preadolescencia o mucho antes empecemos como papás a hablar de lo que es el noviazgo cristiano, ¿sí? A veces pensamos que el noviazgo va a venir mucho más tarde, pero probablemente ya a los 12 años, 11 años, ya los chicos andan pensando en todo esto y es muy importante guiarlos en el camino. A nivel espiritual,
empiezan de alguna manera a cuestionar las creencias que tienen. Ya necesitan como que papá y mamá les expliquen un poco más estas dudas que tienen, hasta inclusive tienen sus propias conclusiones de lo que le hemos enseñado a lo largo de la infancia, ¿sí? Y algo que es muy importante es que ellos encuentren un grupo de pertenencia de su agrado en un contexto eclesial, en un movimiento cristiano. ¿Por qué? Porque los niños necesitan tener amigos cristianos. Esto va a ayudar a que su vida espiritual no decaiga con el paso de los años, sobre todo cuando empiece a tener amistades con chicos que no conocen a Dios. Entonces, si vos querés que él tenga una vida espiritual rica, es muy importante que él visite un contexto, pueden ser campamentos, encuentros, retiros, iglesias que tienen lindas actividades para niños, que va a animar muchísimo sus relaciones con otros niños cristianos. A nivel sexual, necesitamos ya empezar a tener una explicación clara, sencilla, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo y obviamente con todo el tema de las relaciones sexuales. Y acá es algo clave como papás que tenemos que adelantarnos a la escuela, ¿sí? Porque la escuela va a enseñarle todo lo que tiene que ver con la sexualidad, todo lo que tiene que ver con el desarrollo, pero lo va a hacer a la manera de la escuela. Y no siempre ustedes cuentan con el apoyo como las escuelas, ¿no? Como Monte Alto, New Hope o Sobre la Roca, que de alguna manera se alinea todo el tema de la educación con principios y valores bíblicos. A veces, muchas veces, nos encontramos en situaciones que realmente pueden ser hasta peligrosas vinculadas a las creencias que como familia ustedes tengan. Entonces, es muy importante que antes de la preadolescencia ya empiecen, a medida que el niño empiece a comprender, ir adelantándose a la escuela en todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con la sexualidad, y es muy importante para esto generar un contexto adecuado, como la salida con papá, con mamá, el discipulado 1 a 1, o sea, buscar la posibilidad de que tenga un grupo de pertenencia, pero también mucho en el trabajo 1 a 1, empezar a hablar todas estas cosas, ¿sí? Y por último, la última necesidad, ya con esto vamos terminando, y esta necesidad que fue descrita en este libro, que se los recomendamos para leer, que se llama Las 7 necesidades básicas del niño, escrito por John Dwyer. Hay una más que no solamente es la necesidad de nuestros hijos, sino también es la necesidad de todas las personas, ¿sí? Y se trata de la necesidad de Dios, ¿sí? El autor habla de que todos necesitamos a Dios y se alinea un poco con este pensamiento de Blas Pascal, ¿no? Que dice que en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Y obviamente cuando nosotros como papás o como personas o nuestros hijos, ese vacío no se llena con Dios, se llena con un montón de otras cosas que de alguna manera no nos llenan. ¿Por qué? Porque solamente puede ser llenado por Dios. Y por eso es un poco esta invitación que queremos ir haciendo en el día de hoy a cada uno de ustedes, que empieces a pensar cómo está tu relación con Dios. Porque tus hijos van a acercarse a Dios en la medida que vos vivas una relación profunda con Él. ¿Qué mejor que nuestro Papá del Cielo para enseñarnos a ser padres? ¿Qué mejor que Él para que nos llene con su amor y ese amor de padre podamos dárselo a nuestros hijos? Y esta es un poco la idea de este webinar, ¿no? No solamente entender nuestras necesidades emocionales, físicas, sino también las espirituales. Porque en la medida que estamos cerca de Dios, ser papás es mucho más fácil. De hecho, alejados de Él, probablemente cometamos muchos errores. ¿Por qué? Porque nuestro pecado muchas veces no nos deja hacer las cosas como quisiéramos. Es la oportunidad que hoy tenemos de acercarnos, de conocerlo y de abrirle el corazón. Te animo a que si alguna vez nunca oíste hablar de que tenés un papá que te ama, un papá del cielo que quiere disfrutar esa paternidad con vos, te animo a que en el día de hoy quieras hacer esta oración y que le abras el corazón a Jesús. Te invito a que hagamos esta oración para cerrar este encuentro. Señor Jesús, te damos gracias porque entendemos que vos, Señor, sos el Papá perfecto. Queremos pedirte
perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas como papá, como esposos, y también porque muchas veces te hemos dejado de lado en la crianza de nuestros hijos. Queremos abrir nuestro corazón a vos, disfrutarte como papá y con ese amor amar a nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, de esta manera estamos cerrando este webinar, pero abriendo un espacio de preguntas. Me gustaría escucharlos, me gustaría que de alguna manera podamos abrir el debate entre todos. Vamos a dejar de grabar esta capacitación, vamos a dejar la transmisión en vivo para que todos tengamos la libertad de poder expresarnos y entender que todo lo que se hable aquí en esta sala queda entre nosotros, ¿sí? Así que ahora habilitamos el espacio de preguntas y respuestas.